En noviembre de 1918, en la Alemania del Kaiser, ocurrió una revolución que puso fin a la monarquía y llevó a la creación de una república democrática en el país. Pero pocos saben que los comunistas alemanes querían aprovechar la confusión para llevar a cabo una revolución comunista en el país, similar al golpe de octubre de 1917 en el antiguo Imperio ruso. Ese intento de golpe comunista en Alemania logró ser reprimido a tiempo, pero en este video quiero reflexionar sobre qué habría pasado si esa revolución hubiera terminado a favor de los comunistas. Me llamo Semyon y declaro inaugurada la sección ¿Qué pasaría si? Comencemos. Brevemente sobre la revolución en Alemania. Para empezar, déjenme contarles brevemente la historia de la Revolución de Noviembre. Para 1918 quedó claro que el Imperio alemán estaba perdiendo la guerra. La maquinaria militar alemana no podía hacer frente a los ejércitos de Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, que superaban significativamente al ejército alemán. Tampoco todo iba bien dentro del propio país, el hambre se estaba extendiendo allí. Pero no todos pasaban hambre, la diferencia entre las clases altas y bajas de la población estaba aumentando, entre el pueblo y el ejército crecía el descontento con el gobierno. Ya en octubre de 1918, los alemanes estaban en contacto activo con Washington, buscando obtener las condiciones de paz más favorables posibles. Para demostrar su poder, el mando militar alemán decide enviar la flota alemana a un ataque suicida contra la flota británica. A los marineros se les dijo que los enviaban a ejercicios militares. Caray, esto me resulta familiar, pero bueno, ahora no se trata de eso. A pesar de las mentiras, entre los marineros circulaban rumores sobre el verdadero objetivo de la misión. La noche del 29 de octubre, los marineros que no querían morir en vano se amotinaron. Alrededor de 1000 marineros fueron arrestados por negarse a salir al mar. La organización clandestina de marineros llamó a todos a ayudar a sus compañeros, liberarlos de la prisión y tomar los barcos. El 4 de noviembre los marineros liberaron a sus compañeros arrestados. Tomaron la ciudad de Kiel, donde crearon un consejo de marineros. Su principal exigencia era la abdicación del Kaiser. El gobierno intentó resolver la situación diplomáticamente, ocultando el hecho mismo de la revolución. Pero la información sobre esto se difundía por todo el país. En toda Alemania se estaban formando consejos. Había consejos de trabajadores en las fábricas y consejos de soldados en las unidades. La Revolución Alemana tomó prestado el lema «Formen consejos de la Revolución Rusa». En ese momento, un palpable fantasma del comunismo se cernía sobre Alemania. Al final, el Kaiser salió hacia los Países Bajos el 10 de noviembre de ese mismo 1918, huyendo del pueblo enfurecido. Y el 28 de noviembre abdicó oficialmente del trono. Pero la revolución en sí no terminó ahí. En el país se creó un vacío de poder que diferentes partidos intentaron llenar, incluidos los comunistas. Ellos actuaban como parte del poderoso y consolidado Partido Socialdemócrata de Alemania. Ellos, de hecho, gobernaron el país durante un tiempo, hasta que el 6 de diciembre de 1918 los antiguos funcionarios y ministros intentaron sacarlos del poder. En todo el país comenzaron feroces combates callejeros, que se libraron con especial intensidad en Berlín. Como resultado de los enfrentamientos, se creó la República Socialista Alemana. Un poco después, a finales de diciembre de 1918, se fundó directamente el Partido Comunista de Alemania, en la que Vladimir Lenin y su grupo depositaron grandes esperanzas y los ayudaron en todo lo posible. En enero de 1919 intentaron llevar a cabo un golpe comunista. A pesar de que no querían un golpe sangriento ni el derrocamiento total del gobierno, pero debido a la presión de las masas enfurecidas, decidieron ir hasta el final y derrocar por completo a todo el gobierno. En Berlín, la mayoría de los líderes del golpe fueron encontrados y asesinados, pero eso no detuvo el avance de las fuerzas comunistas. Se intentó crear la República Soviética de Bremen, pero no tuvo éxito. Duró menos de un mes. Y los comunistas lograron crear nada menos que 2 repúblicas soviéticas de Baviera, la primera de las cuales existió del 6 al 12 de abril de 1919, y la segunda del 13 de abril al 3 de mayo de 1919,
Por primera vez, los radicales de izquierda lograron someter a la dictadura de una pequeña minoría a una gran ciudad alemana durante varias semanas. El odio al marxismo y al bolchevismo tomó en Múnich, a partir de la primavera de 1919, formas fanáticas que no se podían encontrar en ninguna otra gran ciudad alemana. Precisamente este movimiento fue el que puso fin a la República Soviética de Baviera. En gran medida, fue precisamente esta derrota de la República de Baviera la que destruyó las principales fuerzas comunistas en Alemania y llevó al final definitivo de la Revolución Alemana. Y aquí es donde quiero pasar específicamente a lo que habría pasado si los comunistas no solo hubieran logrado mantener el poder, sino también expandirlo a toda Alemania. Primera opción: el inicio de la Revolución Mundial. Hace un momento mencioné que Lenin y su grupo tenían grandes esperanzas de que los comunistas pudieran llevar a cabo con éxito la revolución en Alemania. Todo esto estaba relacionado con la siguiente cuestión. La cosmovisión comunista suponía que el socialismo y el comunismo solo podían construirse en un país capitalista desarrollado. Los demás, es decir, los estados agrarios relativamente atrasados como el Imperio ruso, eran poco adecuados para establecer el socialismo y el comunismo. ¿Sí? Lenin y su grupo establecieron su poder en el antiguo Imperio ruso, pero esto fue más porque se les presentó la oportunidad que porque consideraran las tierras rusas como un botín tan codiciado. Y por eso, cuando en Alemania comenzaron disturbios comunistas serios, Lenin y sus compañeros tenían muchas esperanzas de que terminaran con éxito y ayudaron en todo lo que pudieron. Ellos creían que precisamente de Alemania podía desatarse la llamada Revolución Mundial. Alemania en ese momento era uno de los países capitalistas más avanzados, no solo de Europa, sino de todo el mundo. Y si hubiera funcionado allí, entonces la situación podría haberse desarrollado de manera sistemática, y los comunistas de otros países europeos desarrollados, inspirados por el ejemplo de los alemanes, podrían haber derrocado a sus propios gobiernos, y los países más pequeños de Europa simplemente se habrían sometido a sus vecinos más fuertes y también habrían cambiado su gobierno. Pero como se puede ver, no funcionó. Sin embargo, existe la posibilidad de que si los comunistas hubieran logrado consolidarse en Alemania, la probabilidad, si no de una revolución mundial, al menos de una revolución comunista extendida por el mundo, habría sido muy real. Simplemente hay que entender las realidades de esa época. Mucha gente creía en el socialismo y el comunismo como una ideología que podía cambiar el mundo para mejor. Mucho después, este sistema mostró su rostro más brutal en la URSS. Pero en ese entonces realmente creían en todos esos lemas grandilocuentes y de verdad pensaban que el comunismo era el futuro. Por eso, si a los alemanes les hubiera salido bien la revolución, es muy posible que en los países vecinos también hubieran ocurrido revoluciones similares, entonces viviríamos en un mundo completamente diferente. Lo más probable es que habría comenzado de inmediato una nueva guerra mundial entre los países capitalistas y los países comunistas. Así que la Europa destruida por la Primera Guerra Mundial finalmente se habría colapsado y habría perdido su liderazgo mundial por siglos. Ahora, Estados Unidos sería aún más poderoso. Y se puede suponer que el mundo árabe habría ocupado el lugar de Europa como motor económico del mundo. Sí, el mundo realmente se vería diferente. Opción 2. La destrucción del comunismo en su origen. La URSS no habría existido o habría existido muy poco tiempo. Pero es muy posible que los países occidentales no habrían esperado a que los comunistas derrocaran a sus gobiernos, sino que habrían lanzado un ataque preventivo. Como ya pudieron darse cuenta, los movimientos comunistas en ese entonces eran muy populares y eso asustaba mucho a los funcionarios de los países capitalistas. Por eso bien pudieron haber aplastado esa plaga desde el principio. Primero, habrían destruido y prohibido todos los partidos comunistas o similares en su propio país. A los líderes y figuras prominentes de los comunistas los habrían encarcelado o expulsado del país. Paralelamente a esto, habrían enviado sus tropas a Alemania con el objetivo de liberar a Alemania del poder del Partido Comunista, al cual tampoco se le daba la bienvenida en la propia Alemania. Está claro que el Partido Comunista Alemán no habría podido resistir este ataque. Pero no hay que pensar que Lenin y compañía se habrían quedado al margen. En ese momento, en el antiguo Imperio ruso, se libraba una sangrienta guerra civil, donde luchaban los bolcheviques, los rojos y sus oponentes, los llamados blancos. Es poco probable que los rojos hubieran tenido la oportunidad de enviar tropas para ayudar a los alemanes, pero los blancos sí podrían haber pedido ayuda militar a los países occidentales en su lucha contra la plaga comunista.
Es muy probable considerando que precisamente Lenin y el antiguo imperio ruso, donde ya gobernaban los bolcheviques, era el centro del comunismo mundial, lo cual ya causaba gran preocupación entre muchos políticos. Los países occidentales habrían aceptado desplegar plenamente sus tropas. Ya lo hacían durante la guerra civil, pero el contingente de esas tropas era pequeño. En la Rusia Roja habrían entrado enormes ejércitos occidentales, curtidos en batalla y seguros de que estaban luchando por el futuro de todo el mundo. La Rusia Roja definitivamente no podría haber resistido tal presión militar. La URSS nunca habría sido creada o habría existido solo unos pocos años, mejor dicho, solo unos pocos meses. Todos los países postsoviéticos actuales habrían obtenido su independencia ya a principios del siglo XX. Y ahora podríamos vivir en economías bastante desarrolladas y nuestro nivel de vida sería comparable al europeo. No son malas perspectivas, en mi opinión. Opción número 3. Hitler habría llegado al poder antes, con todas las consecuencias que eso implica. Pocos saben que Hitler y sus secuaces querían llegar al poder ya en los años 20 durante el llamado Putsch de la cervecería. Pero las fuerzas democráticas de la República de Weimar, que reemplazaron al poder del Kaiser, lograron defender su autoridad. Con los comunistas todo podría haber sido diferente. Como ya mencioné antes, nadie en el país quería a los comunistas. Y aunque hubieran tomado el poder, no habrían tenido ni la fuerza ni la influencia para impulsar una revolución comunista en los países vecinos. Los estados europeos podrían simplemente reprimir a todos los comunistas dentro de sus propios países. Y, sin querer involucrarse en otra guerra justo después del final de la Primera Guerra Mundial, simplemente habrían observado con cautela lo que sucedía en Alemania. Es poco probable que el poder comunista, que en gran medida se basaba en la represión, hubiera logrado mucha popularidad en el país. Precisamente en la ola de odio hacia los comunistas, el joven y entusiasta orador Hitler podría haber llegado al poder ya en los años 20, y la Segunda Guerra Mundial podría haber comenzado ya en la primera mitad de los años 30. Para la URSS, esto habría significado que un ejército rojo no modernizado y mal equipado sufriría aún más derrotas que en 1941, y debido a la ausencia del ejército rojo y su poderoso apoyo, como ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial real, Europa podría no haber resistido en la guerra contra los nazis. Estados Unidos, naturalmente, ayudaría en lo que pudiera, pero está lejos. Además, no todos allí estaban a favor de participar en una guerra europea que les resultaba lejana. No es seguro que los nazis hubieran logrado tomar el poder en toda Europa, pero en el territorio del actual espacio postsoviético seguramente lo habrían conseguido. Y considerando la actitud de Hitler hacia los eslavos, nuestra vida habría sido mucho peor que la del ganado. Y bien, ¿qué les parecen las opciones de lo que habría pasado si los comunistas hubieran tomado el poder en Alemania entre 1918 y 1919? Escriban su opinión en los comentarios y si les gustó el video no olviden darle like y compartirlo. Bueno, ya saben cómo es. Nos vemos pronto. Hasta luego.